Buenas gente, si el otro día os hablé sobre si debes comprar Final Fantasy XVI, hoy os diré lo bueno, lo malo y lo intermedio. Sí, porque hay cosas intermedias que pueden gustar o no gustar, así que comencemos. Pero antes de comenzar con lo bueno, tengo que deciros algo genial. Y es que si llegamos a 100.000 suscriptores antes del 16 de julio de 2025, sortearé 5 PlayStation 5. Ya que he pensado, ¿por qué sortear un PC gaming si puedo sortear 5 PlayStation 5? Va más acorde con el canal que un PC, ya que sé que muchos de vosotros preferís jugar antes que nadie a los exclusivos y cómodamente en el sofá. Y sigo manteniendo que los 50.000 primeros suscriptores tendréis más oportunidades de conseguir una PlayStation 5. Así que suscríbete, pues tú podrías ser uno de los ganadores. Y ahora sí, comencemos hablando de lo bueno de Final Fantasy XVI. Lo bueno, la historia. La historia de este Final Fantasy es bastante más madura y adulta que los anteriores títulos. Los portadores, personas que nacen con el poder de usar magia, lo que sería una bendición es en realidad una maldición para estos, pues la gente los usa como esclavos o bien los pueden llegar a matar. Además que dicho Oron, y lo pongo entre comillas, no es gratis, pues a cada hechizo que lanzan van consumiendo su cuerpo poco a poco hasta convertirse en piedra. Aparte del tema de la esclavitud, este Final Fantasy es una vuelta a los orígenes de la saga por todo lo alto, por mucho que la gente se queje. Pues está el tema de los cristales, el mismo tráiler lo deja claro. The legacy of the crystals has shaped our history. El tema de los cristales era la trama central de los primeros Final Fantasies. Salvar los cristales a toda costa. No podemos permitir que se rompan, hay que protegerlos del mal. Bueno, aquí pasa algo distinto a los anteriores Final Fantasies, ya que aquí básicamente eres tú quien los rompe. Espera, ¿qué? ¿Entonces somos los villanos? No, siempre somos los héroes en cada entrega, ya que esto, aunque parece contradictorio, en realidad no lo es, ya que al parecer, según dice Cid, las tierras estigias surgieron a causa de los cristales madre, ya que están absorbiendo el éter de la propia tierra, por lo que en sí es un peligro para la gente. En sí los está salvando, pero bueno, el juego tiene muchas más ramificaciones. El juego no solo trata de los cristales madre. Aparte, ya al principio del juego se ve a la gente portar cristales pequeños en formato portátil a comparación de los grandes cristales madre que hay en los distintos reinos, de los cuales sacan esquirlas. Ya sea para encender un puro, llenar un vaso de agua, enfriar algo con un cristal de hielo como este niño que está enfriando estos pescados, podrías hacerlo tú, vaya forma de esclavizar al pobre niño. O, por ejemplo, este que sirve como fuente de agua inagotable que llena el pozo día y noche. El tema de los cristales lo han implementado de una forma tan orgánica que te sumerge aún más en el gran mundo de Valistea. El combate. Sí, sé lo que muchos puritanos vais a decirme, que el combate lo odiáis porque no es por turnos. Pero deciros que es un buen cambio. Las batallas son frenéticas, fluidas y llenas de magia y espectacularidad. Son muy divertidas, de verdad. Si vais sin prejuicios y cogéis un mando, veréis la fluidez y rapidez de estas. Y lo dice alguien que su primer Final Fantasy fue el 10. Más puro combate de turnos, imposible. Y tampoco es un machacabotones como dice mucha gente. Si no vas con cuidado, puedes morir. En combate solo controlarás al protagonista, Clive, aunque más adelante se unirá a su fiel amigo Torgal. Y aparte, habrá momentos en los que tendrás algún aliado que será controlado por la IA. Y me ha sorprendido para bien la IA de este juego, la verdad. Y en momentos puntuales controlarás a, por ejemplo, su hermano Joshua. Además, como irás consiguiendo, entre comillas, a varios icons, podrás adaptar tu estilo de juego como más te guste. ¿Te gusta hacer parries? Ponte a Titán. ¿Te gusta doblegar al enemigo para que se postre a tus pies? Ponte a Garura. ¿Quieres ir a lo loco y embestir al enemigo con una acometida flamígera? Ponte al Fénix. Por cierto, como anécdota, decir que antes de jugar al 16 estuve jugando al Ghost of Tsushima y... el R1 era para atacar y el círculo para esquivar, así que... no juguéis al 16 justo después del Ghost, daros unos días. Consejito de King. Gráficos, música y tiempos de carga.
¿Qué decir de los gráficos? Yo lo jugué en modo calidad gráfica y se ve muy bien de hecho. Las expresiones faciales están muy bien logradas y los efectos del fuego, como por ejemplo las llamas del renacer del Fénix o el Tosnado de Garura, se ven muy bien al igual que los ataques de Titán. La calidad de los paisajes es soberbia. Los colores que han usado encajan a la perfección con el tono oscuro del juego, aunque eso no quita que haya zonas hermosas como Rosaria de exuberante vegetación. La música viene de la mano de Masayoshi Shoken, y aunque el origen del vídeo de si vale la pena comprar el Final Fantasy XVI lo repetiré en este. La música de la saga está en buenas manos. Nobuo ya no puede volver a hacer toda la banda sonora de un juego, y está mayor el hombre, pero Masayoshi, el cual no conocía hasta ahora, ha demostrado que se convertirá en otra leyenda como Nobuo Uematsu, pues la banda sonora encaja a la perfección en cada momento del juego. Canciones como Ascension, Away o Shattered, por nombrar algunos, son temas musicales que están a otro nivel, y obviamente las canciones que habéis estado escuchando en el vídeo son de 16, así que podéis decirme en los comentarios qué opináis de su música. Os leo, las cargas no se sienten apenas. Solo espera unos segundos a que encienda la consola y deje de meter ruido, que son unos segundos de nada. Entra en el juego, espera unos segundos y dale a continuar. No vas a notar carga ninguna. Me ha sorprendido ya que carga al instante. Ah, y sobre esos sitios estrechos, no son pantallas de carga, ya que el personaje se mueve demasiado rápido para serlo. Es que no tiene sentido. Mirad cómo atraviesa esa pared. Si fuera una pantalla de carga tardaría un minuto y se movería lento. Y lo mismo cuando vas a una zona del mapa, apenas hay tiempo de carga. Además que otra cosa, es que pasas de una escena a estás jugando directamente. No hay un corte en negro como sucede en muchos juegos. Y no lo he editado yo para que se vea la acción directamente. Mirad que el movimiento es totalmente natural y nada brusco. Si hiciera un corte se notaría y no estoy haciendo ninguno. Quiero que veáis que esto es totalmente cierto. El doblaje, actores de voz. Square Enix hace juegos para sumergirse en ellos. El doblaje tanto en inglés como en japonés es perfecto, aunque lo que es muy raro es que el idioma oficial por primera vez es el inglés, no el japonés. Estuve buscando el porqué y al parecer Naoki Yoshida, el director, confirmó que todo el trabajo de captura de movimiento se realizó con actores británicos, por lo que recomienda jugar el juego en inglés. Además, los actores de voz son británicos para que encajara mejor con la ambientación medieval europea y no desentonara si lo doblaban actores estadounidenses americanos. De hecho, el actor de voz de Clive es Ben Starr. Si lo juegas en inglés te sorprenderá porque su voz se parece muchísimo a la de Geralt de Rivia de The Witcher. ¿Lo veis? Square Enix hace las cosas bien. Lo hacen para que te sumerjas más en la historia y en el mundo del juego, y no desentone como ciertos samurai que quieren colar cierta compañía en cierto juego. Lo raro es que acusaron a Square Enix de discriminación racial con este juego, pero si lo jugáis comprobaréis que en Dalmekia hay gente de color algo más bronceado. Si es porque no hay ningún prota negro, era imposible meterlo por pura coherencia narrativa, y tampoco están obligados a meter negros si no quieren, que es un videojuego, una historia que quieren crear. No tienen que meter mil mierdas que desentona por completo y te saca de la inmersión y el universo que quieren crear. Y estoy feliz de que Square no haya entrado en esta lacra del WoW para contentar a gente que ni va a jugar el juego. Lo único que se podría considerar woke, aunque en sí no es woke, es que hay una escena en la que Dion, el dominante de Bahamut, se besa con Terence, que yo no lo veo woke. Esto ocurría en Europa medieval. Tened en cuenta que los ejércitos estaban todos conformados por hombres, y al pasar tanto tiempo juntos no sería raro que acabaran enamorándose. También en Northridge puedes llegar a ver a un soldado y un hombre de compañía hablando entre ellos. Si encuentro algún vídeo os lo pondré, si no, mil disculpas. Referencias y guiños a la saga y no tan solo a la saga. Para jugar al Final Fantasy XVI no hace falta jugar a todos los anteriores juegos de la saga para enterarte de la historia. Cada juego es una historia totalmente distinta, excepto los que tienen continuación directa, como el X2. Creo que eso ha quedado bastante claro, pero por si acaso lo digo. Pero si has jugado alguno encontrarás alguna referencia. Hay una misión en la que se mencionan a las alas rojas del 4, o la propia Myth, que es la nieta de Cid en Final Fantasy V. Bueno, aquí su nombre completo es Miradol, y aquí es la hija de Cid. De hecho, al terminar su última misión secundaria, si hablas con ella después, dirá Barth el constructor. Barth es el protagonista del 5, aunque en su juego no es constructor, sino que simplemente tiene miedo a las alturas. O, por ejemplo, el enemigo llama Líquida, el nombre es una referencia al enemigo Liquid Flame del 5 del barco de fuego de Karnak. Bueno, es que yo lo jugué en inglés. Y también hay otras referencias que no son de la saga. Por ejemplo, tras interactuar con Torgal, creo que eran 5 veces, saltará el trofeo Torgal, uno más de la familia.
el cual es una referencia a la película Beethoven, uno más de la familia. Anécdota de instituto: estábamos en clase de música y la profesora dijo algo sobre Beethoven, no me acuerdo qué era, y uno de clase dijo: ¿pero ese no era un perro? Y el otro le contestó: un clásico del 2000. También hay otro que al lanzar 5 megafulgores saltará este trofeo. Y luego dicen que este juego es malo. De verdad que yo no entiendo a la gente. Si hay hasta una pedazo de referencia a Dragon Ball. Estaba en la misión de Dalimil luchando contra los bandidos para proteger el pueblo, que el listillo del grupo, por ser despectivo, murió congelado a manos de Jill. Hasta que, de pronto, me saltó esta pedazo de referencia. Durante el resto de la batalla estuve con la canción en la cabeza. Por unos momentos me transportó a tiempos más felices. Dominación de habilidades, miles de posibilidades. Otra cosa brutal de este juego es que puedes personalizar totalmente las habilidades de Clive, ya que una vez que domines algunas habilidades de otro Icon podrás ponértela en otro. Imagínate, por ejemplo, que te gusta el Gigafulgor de Bahamut, pero no te gusta el Megafulgor. Pues si dominas el Gigafulgor podrás ponerte al Icon Titán, pero en vez de solo poder escoger entre sus habilidades, podrás elegir equiparte el Gigafulgor. Es algo parecido al sistema de Final Fantasy V, que al dominar una habilidad de un Job te la podrías equipar en otro totalmente distinto. Pero aquí es 1000 veces mejor, ya que puedes escoger qué habilidad mejorar, lo cual crea un gran abanico de combinaciones diferentes, lo cual hace que puedas personalizar totalmente tu estilo de combate. Y las llamas del renacer a su máximo potencial es majestuoso de ver. Una pasada jugar con el DualSense de PlayStation. Sí, esto puede sonar a obviedad, pero que la fuerza que tengas que hacer con el dedo en el gatillo del R2 cambie al abrir alguna puerta o galopar en Chocobo, es una pasada que no sé cómo lo habrán hecho. Para ser el primer juego que juego con esta mecánica tan chula me parece una auténtica locura. Lo mismo que cuando acaricias o das una golosina a Torgal, se escuchan sus ladridos desde el mando. Sé que esto ya pasaba en Play 4, pero no deja de ser un tanto especial. Hay mucha gente que valora muy poco los avances y las cosas buenas, pero no te compres la Play 5 Pro, que eso es una estafa como una catedral. Mejor cómprate la normal, que además bajará de precio. Cuando en Europa la ponen a 800 euros, cuando en Estados Unidos y Reino Unido la ponen a $700 y libras respectivamente, cuando de dólares a euros, al cambio, aquí la consola debería de valer 635, ya que el euro vale más que el dólar. Así que Sony ya vale de discriminar a los europeos. Gente, que no os compréis la Pro, compraos la normal, que los juegos son los mismos en ambas. Rejugabilidad, nueva partida más, dificultad Final Fantasy. Sí, una vez que te pases el juego podrás volver a empezar el juego en una nueva partida más con todo lo que tengas. De hecho, si quieres el platino tendrás que hacerlo. Yo no lo he probado ya que me faltan algunas cosas en la partida normal, pero dicen que la dificultad aumenta haciéndolo más desafiante. Según indica el propio juego, hay cosas exclusivas en este modo de dificultad, como por ejemplo subir al personaje al nivel 100 o armas. Eso sí, te recomiendo guardar la partida en otro slot, ya que según parece puede que no puedas volver a empezar una nueva partida más en modo, digamos, normal. Una historia épica que te enamorará y escalará en epicidad hasta el final. Y sí, lo dije en el otro vídeo, pero es algo que hay que recalcar. El juego comienza fuerte con un pedazo de cinemática épica, en la que lo primero que controlarás será el Icon Fénix, luchando contra Ifrit. De forma muy breve para pasar a otra cinemática, ahora ya con el protagonista del juego. Para avanzar unos pocos pasos y encontrarte con esta otra increíble cinemática, de batalla campal en la que Titán y Shiva entran en escena librando una batalla de icos con la música magistral de Shocking.
Y esto solo es el principio, ya que si el juego escala a un ritmo rápido, lo que viene a partir de la mitad del juego no tiene sentido. Eso no para, ya que aparte se abrirán dos historias importantes, en la que por un lado vivirás la historia de Clive en su lucha por liberar a portadores y destruyendo los cristales madre, pero por otro lado verás escenas de Joshua luchando por sobrevivir, acompañado de su fiel acompañante Yote, y aún a pesar de su estado, haciendo todo lo posible por recabar información sobre las tierras estigias y Artema, o intentar conseguir aliados como el mismísimo dominante de Bahamut, Dion. A su vez, habrá escenas y batallas muy épicas acompañadas de la música magistral de Soken, y el juego sabe equilibrar muy bien momentos épicos con momentos algo más tranquilos, porque no puede ser todo epicidad y epicidad constante por la simple razón de que si no es demasiado para el cuerpo. Vamos, si la batalla de Ifrit Fénix contra Bahamut no te emocionó, no te lo tomes a mal, pero eres un insensible. Es imposible que no te hayas emocionado con esta batalla. Are you ready? Ready! Ni con esta escena en la que por fin Joshua y Clive se reencuentran. Joshua! Clive! My brother. I'm sorry. I'm so sorry. You're alive. We both are. Nothing else matters. I never dared hope that I would see this day. Reunited at last. Jill. Y la parte final del juego es apoteósica, ya que tiene momentos épicos, emotivos y trágicos. Mucha gente lloró en el final, y es que si no has llorado con esta escena, ni con esta o esta, decirte que no tienes corazón. Yo lo intenté, pero en el momento en que Artema sale del cuerpo de Joshua y Clive sujeta el cuerpo de su hermano y este a su vez le da el poder del Fénix, mientras su vida se desvanece en los brazos de su hermano, es tristísimo. Es imposible no llorar aquí. Y que conste que yo nunca he llorado con ningún videojuego. Así que imaginaos la magnitud de la escena y del momento. Este Final Fantasy es un auténtico Final Fantasy. El tema de los cristales, un mundo fantasioso medieval, vestimenta y armas medievales, invocaciones / icons clásicos de la saga, excepto Garura, que apareció mucho más tarde en la saga, es la esencia de los primeros Final Fantasies. Así que la gente que lo niega es porque nunca han jugado los primeros juegos. Y es que en España la saga empezó a hacerse mucho más conocida con el Final Fantasy VII. No sé si fue así también en Latinoamérica, ya que por lo que he leído, la numeración ahí fue un caos con los primeros juegos. Si me está viendo un latino, por favor, no te enfades. Este juego, sin duda, es una vuelta a los orígenes más puros de la saga, con un toque oscuro y crudo, pero con toda la esencia y magia de lo que es un Final Fantasy, además de tener a unos personajes con sentimientos mucho más humanos que en otras entregas. Esto se consigue, en parte, gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías, dotando de una calidad gráfica enorme al juego. Y, además, Naoki Yoshida, el director, es un gran fan de Hironobu Sakaguchi, el padre de Final Fantasy, por lo que se nota que el juego está hecho con un gran cariño por la saga, ya que Yoshi P creció jugando los primeros Final Fantasies. Bien, ya hemos hablado de lo bueno que tiene Final Fantasy XVI, ahora toca hablar de lo malo, pues aunque me guste el juego tiene cosas que podrían ser mejores. Lo malo: no hay sistemas de sets de equipo.
Vamos, no nos vamos a engañar. Seguro que a más de uno al ver el inventario y ver tantos huecos hemos querido hacer varios sets de equipo y icons. Pero no se puede. Yo muchas veces había querido crear un set específico para unos icons, pero debido a que el inventario de equipo es general para todos los slots, no se puede hacer. Me parece un fallo de diseño, ya que teniendo esa opción, tendrían que haber hecho el equipo de forma individual en cada slot y no general, ya que existiendo tantas piezas de equipo diferentes, mejorando ataques de cada icon, haría la experiencia mucho mejor. A ver, que no pido que sea un Monster Hunter en el que puedes crearte 1000 sets. Pocos icons y habilidades en combate. En total son 8 icons contando a Ifrit, pero solo puedes equiparte 3 icons, con 3 habilidades por icon, la cual una de estas es fija, lo que suma en total 9 habilidades de icons. Y esto lo veo un problema, ya que contando las 2 de Ifrit hacen un total de 30 habilidades, y si añadimos los propios icons, hacen un total de 38 habilidades que mucha gente no utilizará ni dará una oportunidad. Aparte, la habilidad básica de Shiva es muy parecida a la del Fénix, con la diferencia de que puede congelar al enemigo pero es de muy corto rango. Orin, por ejemplo, con ninguna de sus habilidades puedes cargar la barra de superación si tienes el justiciero activado. Además, cada icon tiene un total de 5 habilidades, contando la habilidad base del mismo icon. Ifrit, con la habilidad de superación que no ocupa slots, gracias a Dios, solo tiene 2 habilidades, y además si quieres usarlas tendrás que equiparte sí o sí a Fénix, si no las has dominado, ya que no tiene espacio propio. Ya que es Clive el dominante de Ifrit, entiendo que superación es lo que sería el ataque base entre comillas, aunque parece más un turbo que ataque normal. Podrían haberle puesto como ataque base una ola de fuego hacia adelante o algo así. Además que debería tener un total de 5 habilidades como el resto de icons. Que el prota es el mismísimo Ifrit. Y no mezclemos las habilidades del círculo con las habilidades de Ifrit, que las otras son las habilidades básicas de Clive. En mi opinión, y para no alargar más este punto, tendrían que haber puesto en vez de 7, 8 espacios de icons y poder llevar en combate a 4 icons en vez de 3. Tal vez no es así porque el 4 en japonés significa muerte, y será un guiño a los anteriores Final Fantasy donde solo podías llevar 3 personajes en el grupo. Supongo que será por eso. Los subtítulos. Lo de los subtítulos en sí es algo bastante grave, ya que por defecto están traducidos del inglés, y si lo juegas en japonés como hice yo, habrá veces en las que los subtítulos dirán una cosa y el doblaje dirá otra. Además que esto tiene un efecto colateral inmenso, ya que habrá veces en las que habrá un texto de 3 líneas adaptado al doblaje inglés, pero en el japonés el personaje solo dirá una frase, por lo que no te dará tiempo a leerlo ni aunque seas el mismo Usain Bolt. Tendrían que haber hecho que el doblaje japonés se ajustara al idioma oficial, que en este caso es el inglés, como dije antes, o haber hecho 2 versiones de subtítulos dependiendo de si lo juegas en japonés o inglés. No puedes usar hechizos más. Esto lo encontré algo raro, porque en la gran mayoría de Final Fantasies hay magias más, pero en este no. En el único momento en el que puedes lanzar una magia más es cura más con Joshua al principio del juego, pero en cambio Pyro más no. No sé si se deberá a que aún es un niño y aún no ha desarrollado del todo sus poderes. Además que al lanzar un Pyro más se cansa, al igual que cura más. A ver, de que se canse tiene sentido con la historia. Entendería que Clive no pudiera usar las magias más de cada icon, ya que no es el dominante en sí mismo y estaría rotísimo, pero que no pueda siquiera usar Pyro más siendo él el dominante de Ifrit y teniendo también la bendición del Fénix, es algo que nunca he entendido del porqué de esto. Tal vez no querían que el jugador se pasara el juego siendo un Legolas mago, pero hubiera molado poder usar un Pyro más. Bien, ya hemos hablado de lo malo de Final Fantasy XVI. Dije que tiene cosas buenas y cosas malas, pero también tiene cosas intermedias que pueden gustar o no gustar. Lo intermedio. No hay estados alterados y no tienes bufos con magia. Puede que haya gente a la cual le haya molestado esta decisión, pero en muchos Kingdom Hearts no hay estados alterados. Es el único RPG acción que me viene ahora a la mente. Lo de los bufos solo existen las sales protectoras y fortalecedoras respectivamente. No existen los bufos de otros juegos como Prisa o Locura, aunque Locura en este no tendría mucho sentido, y Prisa facilitaría mucho el juego, y no sería cuestión de ponerte los ataques más letales de cada icon y spamearlos como un loco. Misiones secundarias. Hay gente que se quejó de que hay muchas secundarias, pero como dice la palabra, son secundarias, no tienes por qué hacerlas si no quieres. Pero la gente que no las hace se está perdiendo una gran importante del lore. Y hay misiones secundarias que están al mismo nivel que las de The Witcher 3, o incluso las superan en muchas ocasiones. De hecho, la historia principal dura entre 32 y 34 horas.
por lo que el juego va directamente a lo importante. Pero gran parte del lore del mundo se encuentra en estas misiones, o incluso hablando con personajes secundarios. Por ejemplo, si le preguntas a Marta por su pasado, dice que tenían una portadora como criada en su casa, y que cuando estaba a punto de morir, le dijo que tenía suerte de no haber nacido como portadora. Tiempo después, Marta se dio cuenta de que la portadora que habían tratado como criada en realidad era su abuela, la cual había muerto en un establo. Seguro que esta no os la esperabais, y si no las habéis hecho, os recomiendo hacerlas. Sobre todo las de Joshua antes del final del juego. Yo las hacía en este orden. Primero hacía las que tienen una cruz, pues mejoran significativamente al personaje, como por ejemplo mejorar el efecto de los objetos. Las segundas las que tienen una especie de cofre. Y por último las del signo de exclamación, por lo que es una verdadera pena que mucha gente no las haga, porque sinceramente merecen muchísimo la pena. No sé si me habré dejado algo importante por decir en este vídeo, pues he tenido una semana bastante difícil y ha sido un caos total para mí. Este juego tiene miles de cosas buenas, habré dicho como unas 14, anda, como el Final Fantasy XIV, ¿coincidencia? Y tiene también cosas malas, pero son ínfimas a comparación de todo lo bueno que tiene. Así que si me he dejado algo importante, hacérmelo saber en los comentarios que os leo. Suscríbete, dale like y activa la campanita para ganarte una de las 5 PlayStations y nos vemos en el próximo vídeo.